皆さんこんにちは、カズマです。レスリーです。メキシコは怖い国っていうイメージが強い方が多いんじゃないでしょうか。日本でメキシコのことを報道するときってやっぱり殺人事件のこととかが多いんで、日本人の人だとどうしてもメキシコは怖い殺人が多い国っていう風に思う方も多いと思いますけど、僕もメキシコに来るまではやっぱりそういうイメージでした。メキシコに来た後にいろんなその現地のメキシコ人の人と接して、メキシコってこんなに優しい人たちが多いんだなっていう風に印象を受けました。そういうことで今日何が言いたいかっていうと、メキシコの印象はこういう殺人が多い国っていう風に思いますけど、やっぱり僕がメキシコに来てメキシコ人の人たちはすごい温かい人たちが多いので、ちょっとでも印象が良くなればなという風に思って、これからレスリーにいろいろと話を聞いていきたいと思います。はい、じゃあレスリーに質問をしていきます。じゃあレスリーにとってメキシコはどんな国、危なく感じる国？Pues sí, creo que se tiene esa imagen de que hay mafia, venta de drogas, sobre todo como hacia Estados Unidos. Y sí lo hay, no es que no. Pero no es como algo tan común. No es como que yo salga a la calle y vea cómo va pasando el ejército persiguiendo a la mafia, ¿no? A estos grupos delictivos, ¿no? Pues no, eso no pasa. Realmente nunca he visto policías como deteniendo a algún asaltante o algo. No es como algo como que ocurra todos los días para ver si igual, y también por zonas puede variar. La zona en donde yo vivo no es particularmente peligrosa. Entonces no, y en horas pero pues yo creo que depende mucho del lugar en donde se esté, de las experiencias que se tengan, lo que se haya visto. La gente con la que uno convive también es muy importante, pero en general yo creo que no es algo como tan común del diario verlo, no. Sí pasa, pero no es tan común como lo pintan en las películas. はい、レスリーが話してくれたように、そういうメディアだとか映画だとか見てもらう人にインパクトを与えなきゃいけないんで、どうしてもオーバーに報道してしまうところだったり、映画だったらオーバーに作ったりだとかしてると思うんですけど、それのせいでやっぱ日本は島国っていうこともあって、メキシコとの距離はだいぶ遠いんで、そのニュース、怖いニュースがメキシコから日本に入ってきました、そのまま日本人が受ける印象って、うわメキシコって危ない国なんだみたいなっていう風に普通に受け取られるのがやっぱり一般的だと僕は思います。僕もやっぱそれは同じなんで、ここはやっぱり現地に行かないとわからないことってたくさんあると思うので、報道の情報だけが全て正しいものかって言ったらやっぱり違うものだと僕は思ってるんで、この動画を見てちょっとでもメキシコのイメージが明るくなるといいなというふうに思いました。じゃあレスリーは今まで危険な体験したことある？ない。全くない？Pues realmente yo no he vivido algo así como muy peligroso. Digo, sí me robaron el celular, pero no es como que haya sido algo con violencia o algo por el estilo. Sin embargo, una de mis amigas sí tuvo como una experiencia peligrosa. Sí vio como hubo como una pelea en el Metrobús. No sé si recuerdan el video en el que pasamos en el Metrobús, así, ¿no? Un Metrobús normal. Unas personas empezaron a discutir, una sacó un cuchillo y apuñaló a otra solo porque estaban enojados, porque lo empujó, no sé, ¿no? Y empezó ahí el pleito y hubo sangre por todos lados y sí, salió volando el cuchillo y todo, y gente corriendo, gritando, y la policía no hizo nada, ¿no? O sea, bueno, creo que también los policías que están en el Metrobús pues quizá no estén hechos para detener algo tan peligroso como esto. O sea, igual y es como para que no se meta alguien sin pagar, para sacar, por ejemplo, en México hay vagones exclusivos para mujeres en el Metrobús. Entonces, como si algún hombre se mete, si la policía lo saca y le dice, oye, no, tú tienes que irte acá, deja a las mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados en esta área y vete a la otra, ¿no? Entonces creo que para eso sirven los policías. Entonces este policía sí no hizo nada, pero pues sí fue algo como muy impactante, muy peligroso, ¿no?
En cuanto a asaltos y robos y así, sí también tengo amigos conocidos, ¿no? Había un amigo que también, pues la zona en donde él vive es una zona un poco peligrosa y los mismos asaltantes eran sus vecinos. Sí podían llegar con efectos de alguna sustancia pues nociva. Llegaban, lo asaltaban y él así como de, ay, es mi vecino, ¿no? Y le da la cartera, le da el celular y al rato, en unas 2 horas, pues va a su casa, le toca a su papá y le dice, oye, tu hijo me acaba de asaltar. Ay, no puede ser. Ten, aquí están tus cosas, ¿no? Y se las regresa y es como, no sé. Hay lugares en los que sí está como muy normalizado que esas cosas pasen, pero así, pues igual, como muy grandes, muy graves, no he visto yo y pues qué bueno que tampoco mis conocidos lo han vivido como tal, ¿no? Pero pues sí he sabido de conocidos que también han sido secuestrados y cosas así, pero bueno, no ha pasado a mayores. はい、やっぱりねレスリーの話を聞いてるとそれは日本と比べるとメキシコの犯罪のレベルっていうのは相当高いものだなっていうふうにね思うけど、主に麻薬関係ですねメキシコだったら、まあ、よくああいうネットフリックスとかでも麻薬のことについて取り上げられてるのは大体メキシコのことだったりするし、まあ、それ例えば強盗とかでも、まあ、さっきレスリーが話した、まあ、ちょっと麻薬やっててちょっと頭がねおかしくなってる状態で強盗する状況になったりだとか、やっぱり時と場合によって危険なことはありますけど、変にそういうね麻薬関係だとか関わらずに、まあ、気をつけてさえいれば危ないことを限りなく回避できるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、最後にねメキシコの新聞そういう写真だけお見せします。一つ目。Pues aquí solo escriben que como que un conductor de un coche discute con el copiloto y se matan entre sí, pero pues seguramente uno de ellos traía un arma o algo por el estilo, entonces pues entiende que está, bueno, que tiene que ver como con pues, el crimen organizado, ¿no? También hay otras personas que había visto que pues no desconocen como por qué la asesinaron o qué tenía que ver, pero pues sí parece que fue como algo de días de que las estuvieron torturando y así, o sea, sí vienen como cosas como muy impactantes, ¿no? はい、まあマフィアと関係がないにしても話を聞いてるだけでもちょっとエグいなって思っちゃいますね。はい、2つ目いきます。Pues en este también como que no especifican mucho, pero se supone que es como al dueño de un gimnasio fueron y lo mataron, ¿no? También me hace pensar que pues sabían que esta persona tenía dinero por ser el dueño del gimnasio, entonces pues en este también viene otra noticia. Esto al parecer como el jefe de una banda delictiva fue como aparentemente a cortarse el cabello y también fueron y lo mataron ahí directamente, pues por lo mismo de que son como conflictos internos, ¿no? Entre ellos. はい、これラストです。 Este es el que enseñamos hace rato. Pues aquí hablan como de como que tuvieron un pleito por discutir de quién eran las tierras, llegar a matar a alguien por discutir eso a balazos. Yo creo que también tiene que ver pues con la mafia, porque pues de dónde sacan esas armas, ¿no? Cómo llegan a esas distancias, ¿no? Entonces, pues en sí no todo viene escrito como explícitamente, pero pues entiende que tiene que ver con eso. También es muy normal ver aquí en México que las películas, las series, tratan acerca de la mafia, de las drogas, de asesinatos. Como que es un tema como muy normalizado también en la televisión, en los medios, ¿no? Entonces también a mucha gente le molesta porque pues puedes pensar que tanto lo normaliza la televisión que quizá por eso también ocurran las cosas, ¿no? O como ocurren las cosas, la misma televisión lo quiere poner en los medios, no sé. Pero bueno, sí es como, pues sí, bastante común verlo en las noticias, verlo en el periódico, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir que a mí no me ha pasado nada ni a los que yo conozco, entonces te agradezco por eso. 今日こうやってメキシコのグロい新聞をなんで紹介しようかなって思ったかっていうと、単純に僕はこの新聞とかが
そういう殺人についての抑止力じゃないですけど、個人個人が気をつけるようになる力が持てるだとか、そういうふうに僕は思います。やっぱりこうやってこういう本当にリアルを感じることっていうのは日本で絶対にないし、こうやって写真に載ってるだけでうわこんな危険なんだとか、そうやって悪いことはしないでおこうとか、そういうふうに一般の人に思わすことっていうのはできるんじゃないかなっていうふうに感じますね。こういうグロテスクな新聞を説明はしたんですけども、やっぱりメキシコっていうのは僕も来るまではだいぶ悪い国っていう印象が強かったですけど、来てみて、こうやってレスリーみたいなあった外交であったり、普通の一般な人であってもそうですけど、本当に優しい方はすごく多いです。そういうことでメキシコはそんなに悪い印象だけじゃないよっていう、こういう、もちろんこういう影の部分もありますけど、それ以外にもっともっといいところがあるよっていうふうにお伝えしたくて動画にしました。También ya lo decíamos en otro video, importante hablar de las horas. No es lo mismo dar un paseo en Japón a las 3 de la mañana que dar un paseo aquí a las 3 de la mañana, ¿no? También depende de las zonas. Digo, es muy fácilmente que ya en la noche sí haya asaltantes, ¿no? Esperando a la gente que va sola, ¿no? Pues sí, no es recomendable salir a esa hora, salir solo. Llevar el teléfono en la mano, alguna mochila que se vea que traes una computadora, ¿no? Entonces, pues sí depende mucho de la zona, de la hora, de lo que traigas puesto, ¿no? También, pues nosotros, mi familia en particular, mis conocidos, pues tratamos de cuidarnos, de no salir a esa hora, de si ver algo extraño, hablarle a la policía, lo que sea, o sea, también... como dicen, no hay que jugarle al vivo, o sea, no hay que arriesgarse. Yo creo que hay que cuidarse también, a lo mejor si es un barrio muy feo, no vas a dejar tu coche ahí solito, si no lo vas a cerrar bien, también mientras vas manejando pones bien los seguros, cierras la ventana, también si hay algo que no te gusta, mejor te das la vuelta y te vas. ¿No? O sea, también siento que tomando estas precauciones pues no tiene por qué pasar nada, o sea, a lo mejor no tienes la seguridad total de hacer lo que tú quieras, pero tampoco es como que no puedas hacer nada, que tengas que estar encerrado, que todo el tiempo alguien te va a hacer algo, pues eso tampoco es así, también hay libertad. Repito, yo por mi casa he llegado a las 2 de la mañana y todo está súper tranquilo, todo está bien, ¿no? No pasa nada, pero igual yo no voy a estar saliendo a las 2 de la mañana con mi teléfono para todos lados a ver si me asaltan, ¿no? Es mejor tener cuidado y pues evitar que estas cosas pasen. どんな安全な国でも日本であってもそういう貴重品だとかを持って、気を抜いて歩いていたりすればやっぱり事件に遭う可能性っていうのは確実に高まるんで、どこの国でもやっぱりその安全な場所でも悪い場所でもあって、本当個人個人のそのちょっとした注意を払えるかっていうことが事件に遭わないための防犯になるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日はメキシコの、怖い話について説明していきました。この怖い話、さっきも言った通りメキシコは怖い場所だから来ないでくださいとかそういうことじゃなくて、本当にいい国だよっていうふうにみんなに思ってもらうためにこの動画を流してるんで、ちゃんと気をつけたら伝えに大丈夫です。本当にもう旅行に来る方でもバックパッカーで回ってる方でもやっぱりどこの場所でも完全に気を抜くっていう行動は危ないんで、それさえしっかりしていればリスクは最小限に抑えれるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでメキシコに対していい印象を持ってもらえたらなと思います。はい、ということで今回の動画も最後までありがとうございました。はい、また次回の安全な動画、はい、また次回の楽しい動画でお会いしましょう。バイバイ。